tal? Muy buenos días, bienvenidos a este espacio, página de análisis, un esfuerzo del periódico Victoria de Durango, en el que tenemos la oportunidad de compartir con quienes nos leen y con quienes nos siguen en las redes sociales, en nuestro sitio web, compartir la experiencia y el punto de vista de los analistas que diariamente nos ayudan con sus opiniones y con sus análisis en las páginas de este periódico. Gracias a Jesús Nevares Pereda, bienvenido. Gracias, buenos días. Gracias, Víctor Hernández Guerrero. Buenos días. Buenos días a los que nos siguen por las redes sociales. A nombre de Jorge Mojica Vargas, nuestro director general, yo soy Mariano Cervantes, bienvenidos todos. A veces lo vemos lejano el asunto de lo que pasa en la política y a veces parece como que, bueno, de hecho la gente como que llega a desinteresarse un poco de lo que pasa en los partidos, pero a veces ese desinterés tiene que ver con la mala o una no buena actuación de los que están dirigiendo esos partidos. Por eso quizá es importante lo que está pasando en este momento, que después del proceso electoral, hoy los partidos empiezan a reajustarse, a ver que ya empiezan a reconocer que algo han estado haciendo mal. En todos los partidos ya saben que algo tienen que hacer. Y el primero que empieza en moverse pues es el PRI, que fue el gran perdedor de este proceso. Ya tiene nuevo dirigente. Víctor, ¿cómo ves esta parte? Sí, yo creo que sí era necesaria la revisión de lo que había sucedido en el Partido Revolucionario Institucional, la decente renuncia de Manlio Fabio Beltrones luego de los magros resultados del 5 de junio, dejaron un hueco interesante y un reto también interesante de llenar en el Comité Ejecutivo Nacional. Mucho se ha escrito desde finales de la semana pasada hasta hoy, ya llevamos casi 8 días exactamente, analizando y platicando sobre lo que significa la llegada de Enrique Ochoa a la dirigencia nacional. Yo creo que yo lo inscribo así rápidamente, a muchos no les ha gustado la llegada de Enrique Ochoa, naturalmente es un total desconocido, es un personaje que en su vida a lo mejor creyó que iba a estar dirigiendo un partido de ese tamaño, el Partido Revolucionario Institucional. Sin embargo, se inscribe, yo lo inscribo al menos en el proceso sucesorio. ¿Sí? Previo al 18. De cara al 18. Okay. La llegada de Enrique Ochoa tiene que ver mucho con el proyecto Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto no quiere que se le salga de control el proceso de la sucesión, quiere tener el control, y uno de ellos es pues, teniendo el control del partido, lógicamente. El Partido Revolucionario Institucional se integra con muchos grupos de poder, está el de Osorio Chong, está el de Luis Videgaray, ¿sí? Hay otros grupos regionales satélites que están tratando de meterse en la pelea por la sucesión. Yo creo que da un manotazo a tiempo Enrique Peña Nieto, nos demuestra una vez que nada tiene de tibio en cuanto a temas que a él le competen ni que a él le interesan. Y entonces pone su propio proyecto. Para su propio proyecto. Y entonces pone un personaje que es un personaje que encaja bien en el proyecto que en realidad hace falta el PRI, un proyecto joven, un proyecto de comunicar los logros del gobierno. Enrique Ochoa cubre también las expectativas de ser un trabajador leal a Enrique Peña Nieto para explicar mejor las reformas y su proyecto en el último tramo. Entonces yo creo que se hace bien la talacha para su proyecto, Enrique Peña Nieto. En ese caso un perfil totalmente diferente al de Manlio Fabio Beltrones, que es el que se retira. Nevares, ¿tú cómo ves estos asuntos? No, bueno, pues a mí me dio risa, ¿no? Es algo así como medio grotesco desde mi punto de vista, porque si efectivamente el PRI está intentando ser un partido más democrático, más abierto, y lo primero que le mandan es un dedazo espantoso, pues entonces yo no veo dónde está el cambio que pretende, ¿no? Me llama mucho la atención dos propósitos que se hace este señor Enrique Ochoa, que es el de recorrer todos los PRIs de la República para que den su opinión de qué fue lo que pasó en el proceso electoral, por qué perdieron, y me llama mucho la atención porque alguien que quiera dirigir un partido nacional no sepa por qué perdieron, se me hace así como muy absurdo, ¿no? Lo primero que debería de leer es a los articulistas nacionales e internacionales que hicieron muchas definiciones de por qué perdió el PRI, pues para qué anda gastando dinero en ir a recorrer
el país. Y lo segundo es de que el que se hagan designaciones por dedazo no refleja ningún tipo de toma de conciencia con las derrotas del Partido Revolucionario Institucional. Yo estoy de acuerdo con Víctor. Este señor llega a defender los intereses y prolongar los intereses de Peña Nieto. Y yo no sé si se haya sido acertado o no Peña Nieto, pero en lo que debería de ser acertado es en la conducción del país, no, porque finalmente el PRI no es más que una parte de una crisis profunda que atraviesa la estructura política. Y bueno, pues Peña Nieto lo que debería de dedicarse es a ganarse la confianza de sus gobernados, que lo tienen, pero frito, ¿no? Está cada vez más alejado de las preferencias de los ciudadanos. Y bueno, pues el que ponga uno o el que ponga al otro, no creo que sea significativo, a menos que sí den golpes de timón, que no lo van a dar. El señor Enríquez cuando llega dice, estaré en contra de la corrupción, y enseguida hace grandes alabanzas del presidente, cuando el presidente está muy señalado de corrupto. Pues entonces no sé cómo se desarrolló, no lo entiendo. Y por eso me da mucha risa, ¿no? No es nada, no pasa nada, el PRI. Bueno, finalmente el PRI regresa a sus antiguos usos y costumbres, es el estilo, es la manera de conducirse. El presidente en su papel de gran tlatoani toma la decisión, debe ser él, sea bueno, sea malo. Así se eligen entre los gobernadores también, totales desconocidos, absolutos desconocidos, amigos del presidente que de repente ya eran gobernador. Hasta si hacía falta le inventaban nacimiento en el estado que iba a gobernar. Pero bueno, ahora ocurre así, coincido en lo que dices, finalmente el presidente deja claro que él es el que manda, y el priismo también deja muy claro que se someten a la decisión de su jefe político. Siguen todavía en ese papel. Sí, yo creo que es parte de los rituales que aún perviven en este instituto político y que difícilmente van a desaparecer. Yo creo que lo llevan en el ADN. Claro, el obedecer ciegamente, es parte de revestidos de disciplina, de institucionalidad. Sigue igual de vigente que nunca aquella máxima de que hay que comerse, en la política, o la política es el arte de comerse lo que se le sirva, lo que sea, sin hacer gestos, y no son sapos, lo que sea, sin hacer gestos. Ahora viene ya, después claro, de que es una máxima que refleja la crisis política de política de muchos años. La crisis política, la crisis valorativa, la crisis moral, la crisis ética, la crisis personal. Esto obliga, esa crisis, una esa vergüenza. situación, lo que pasa, obliga a los partidos a renovarse también localmente. Ajá. Aunque a nivel nacional el PAN está muy bien, la figura de su presidente nacional está en excelentes condiciones, a nivel estatal no tanto. Y ya inician su proceso de renovación. Aunque ganó el candidato, y creo que coincidimos en que la dirigencia del PAN, específicamente del PAN, se ve en una situación no cómoda, empieza su renovación natural porque ya le tocaba, pero de todas maneras hay elementos ahí que hacen que sea diferente la situación de los dirigentes estatales a la de los dirigentes nacionales en ese partido. Y la del PRI que también ya va encaminada. Sí, pero yo creo que esto, a mí sí me es interesante la renovación del Partido Revolucionario Institucional y de Acción Nacional, porque por primera vez en la historia y de manera abierta, un nombre va a cruzar de manera horizontal esos dos partidos, y ese nombre se llama José Ispuro Torres. José Ispuro Torres va a tener la oportunidad de manipular un partido, el Revolucionario Institucional, del cual nunca se ha ido, y que yo creo que en este proceso electoral lo hizo ganar la elección. Y por el otro lado, como jefe político natural de Acción Nacional, va a poner a la dirigencia estatal, va a influir muchísimo porque Acción Nacional hoy está inscrito en el proyecto de gobierno de José Ispuro Torres. Líder de panistas y de priistas. De priistas, o sea, es un fenómeno interesante que se hace de manera abierta. En este sexenio en el que está por salir, se hablaba mucho de que el actual gobierno manipulaba a los partidos y los cooptaba y los manipulaba. Que imponía dirigencias incluso. Imponía dirigencias, bla, bla, o sea, candidatos. Todo eso.
y a lo mejor lo pudimos comprobar en estas pasadas elecciones. Pero este gobierno que va a entrar el próximo 15 de septiembre no va a necesitar esconderse, lo va a hacer de manera natural, porque una gran cantidad de periodistas reconocen el triunfo de José Ispuro Torres y lo alaban. Y los de Acción Nacional pues terminan acomodándose, aunque no lo quisieron muy bien, pero hoy, bueno, pues quien se niega al poder, yo creo que hoy lo reconocen. Y Aispuro va a influir en los dos procesos electorales. Yo siento que va a ser algo extraordinario. Los panistas no han sido muy buenos para apoyar a sus líderes. No. El partido como tal, casi siempre como que empiezan a cortar, pero Aispuro tiene experiencia y sabrá de alguna manera controlar o tomar las riendas de Ya ese tuvo, partido. en el primer encuentro que tuvo ya como gobernador electo hace aproximadamente 2-3 semanas, Aispuro les decía, hoy tenemos que prepararnos para llegar a un proceso electoral del 2018 unidos. Les decía a las dirigentes de Acción Nacional, necesitamos la unidad de todos, porque ahora el siguiente objetivo, ahí le está marcando ya línea, el siguiente objetivo es ganar la mayoría en el Congreso del Estado, que es en 2018 también se renueva el Congreso local, a la vez que el Congreso federal. Entonces él dice, oye, ahorita ya tenemos que trabajar de cara al 2018 porque debemos de tener el control del Congreso local y debemos de ganar las 4 diputaciones de mayoría, las 4 diputaciones federales. Entonces, de alguna manera, él comienza a avanzar y a marcar línea. Y a marcar línea dentro de Acción. Nevares, ¿cómo ves esa renovación? Bueno, mira, la perspectiva política sí es preocupante para el proceso democrático y para que se abra el abanico plural. Yo coincido totalmente con Víctor de que el gobernador electo, el doctor Aispuro, tiene mucho control sobre sectores priistas que le dieron su apoyo, y algunos priistas de mucha experiencia. Se habla incluso de que ya hubo una reunión entre exgobernadores en donde se plantean el regreso del control del PRI, pero sacando a el priismo de Ismael Hernández de Eras y el actual, para volver ellos a tener la influencia. No sé hasta dónde sea esto solo un rumor de café, pero me parece que la incidencia, la influencia que el gobernador va a tener en los partidos políticos viene, como tú decías, casi natural. Y esto es lamentable porque esto acota pues el pluralismo y el pensamiento más democrático, lo acota. Cuando ya el gobernador pone a los dirigentes de partido, cuando pone al consejo político de cada uno de los partidos, cuando pone los candidatos, híjole, estamos ante una situación muy difícil. Y me parece que si ven hacia el 2018, lo ven de una manera así de control homogéneo de las fuerzas políticas, más que de una situación de pluralidad. Y esto, bueno, no deja de ser preocupante porque, aunque hoy decía en un desayuno en la mañana el doctor Enríquez que se dará toda la garantía para el ejercicio de la libertad de expresión, lo que dicen todos los gobernantes, me parece que hay que estar alertas porque se pueden correr riesgos. Correcto. Ahora, nos adelantamos ya en esta parte de que, de alguna manera, ya con esa posibilidad, ahora es una mera potencialidad de que pueda tener control político, tiene las condiciones para asumir esos liderazgos, y parte de que pueda trabajar bien depende del equipo con el que se rodee. Quiénes lo van a acompañar y quiénes lo van a respaldar en un lado y en otro, pero específicamente en su equipo, en quienes van a asumir las funciones importantes de conducción de las diferentes áreas del gobierno. Hasta ahora pues, siempre es normal, se mantienen con cierta cautela, ya saben de seguro quiénes serán algunos de sus colaboradores, pero todavía se resisten. Pero ¿qué debe tener el próximo secretario de cualquiera de las áreas del gobierno? Bueno, yo creo que ahorita todo es especulación, porque el doctor José Ispuro Torres pues, es el que sabe en su intimidad a quiénes va a palomear, a quiénes no. Hay algunas aproximaciones, algunos acercamientos al equipo,
para ver quién podría estar colocado en qué espacio. Pero, por ejemplo, comenzando por su gente de mayor confianza, el que se la rifó abiertamente con él, que es Adrián Alanis Quiñones, por ejemplo. Se habla que va a ser el jefe del gabinete, aunque también se le ubica como secretario de Obras Públicas, por ejemplo. Adrián Alanis, un personaje, es un empresario de la construcción de toda la vida, que ha alternado el tema del emprendimiento con la acción política, la actividad política. El otro es Carlos Maturino, ¿sí? Un personaje que ahorita encabeza el proceso de entrega-recepción en los gobiernos, el que entra y el que sale. También se habla que él también puede estar ahí en la Secretaría General de Gobierno, por ejemplo. Pero también se habla de varios abogados, ¿verdad? Varios abogados que también están ahí. Oye, me llama la atención que hay algunos personajes, algunos que colaboraron y otros que no colaboraron con el proyecto de Espuro, que se andan candidateando para puestos. Por ejemplo, hay un médico que dice, yo quiero ser secretario de salud, no sé qué. Ahora la doctora Ruiz Canán también dice, yo también puedo ser secretario de salud. César Franco, el doctor César Franco Mariscal, que lo conocemos de toda la vida. Pero a otro más, por ahí también, no recuerdo. Sergio Guerrero Mier y hoy incluso hay quien dice, oye, yo voy a ser el director de comunicación social, yo también quiero. También hay más de uno. Sí, bueno, yo creo que el tema del desempleo en Durango es tan grande, sí, el problema es que ninguno de ellos está desempleado. Todos bueno, trabajan y ganan bien. Todos los que hemos mencionado, Todos. ¿Cómo ves con los perfiles? Esta situación, esta necesidad de ajustar un equipo. Mira, estamos en la arena de las especulaciones, ¿no? Sí, efectivamente, sí. yo estoy de acuerdo con Víctor, estamos en la arena de la especulación. Y entonces yo diría que los perfiles deben de estar, deben ser congruentes con el planteamiento que sintió la gente en la votación. Bueno, a la gente se le prometió, o sea, iba por una alternancia. La alternancia es de personas, pues yo la ubico como una alternancia de personas. Bueno, ya va a haber cambio de personas en los gobiernos municipal y estatal. Ya se logró un primer objetivo de la gente, pero también iba por un cambio. Y entonces vamos a ver cuál es la definición de el término cambio. ¿Qué es lo que nos van a proponer de cambios? Si los perfiles son perfiles de gentes que tienen un esquema mental de continuismo y que tienen un esquema mental que el tradicional, me parece que el cambio que está esperando a la gente va a frenarse. Entonces, me parece que los perfiles, independientemente de las personas, por ejemplo, yo diría una Adriana Alanis, pues ahí ya tiene un esquema muy hecho, y es un esquema de Estado, y es un esquema de lo mismo. Al señor Carlos Maturino no lo conozco, a César Franco Mariscal, pues ha estado en la administración pública más bien en el área social, en el DIF, no sé, como funcionario de otro tipo, tiene buena imagen, pero aquí lo importante es que garanticen estar en la arena del cambio, de ofrecer nuevas formas, nuevos métodos, nuevos diálogos, nuevas relaciones con la sociedad y con sus sectores. Y eso, que no tengan una idea del poder omnímodo, sino que sean gentes con una concepción abierta del ejercicio de gobierno. Y ahí es en donde pues empieza uno a encontrarse como asesores como Marcos Cruz, que dicen que él va a proponer a su concuño, ¿cómo se llama? Cárdenas, para director de comunicación social del municipio, que no sé si sea cierto o no, pero bueno, son de los rumores que se manejan, y efectivamente Marcos Cruz, que para mí es el emblemático corrupto de la izquierda, subió a celebrar el triunfo de Espuro el día de las elecciones, lo subieron ahí, estaba el señor Marcos Cruz. En fin, ese tipo de señales a mí me inquietan, pero sobre todo el equipo debe ser
en mi opinión, un equipo que dé el mensaje del cambio que prometieron, no del continuismo y mucho menos del retroceso. Algunos hemos observado esa parte, que entre los que se apuntan, los que quieren, los que se han encargado de rodear al gobernador electo, hay dinosaurios, personas con señalamientos muy serios de conductas no bien vistas por la gente, y algunos con el que pareciera que trajeran el título así enorme de oportunistas. ¿Coincidirán? Sí, yo creo que... Bueno, a mí en el caso de Cárdenas, pues es un profesional de la comunicación, polémico, como lo es polémico Adrián Alanis, pero que de ninguna manera yo los excluyo, que puedan ser buenos en su trabajo. Lo que yo quiero es que tengan mentalidad de ser diferentes y de ser y con mentalidad de cambio y de nuevas formas de trabajar, ¿no? A mí me gustó eso que hoy precisamente lo mencionaba el doctor Enríquez, y esa forma de reaccionar, que hace un nombramiento con la mayor tranquilidad del mundo. Dice, bueno, ya le estoy pidiendo que se haga cargo del área de cultura a Claudio Herrera, un perfil absolutamente diametral al actual director de cultura del municipio, diametralmente opuesto. Y de los que han sido. Y de otros, bueno, alguno por ahí sí es rescatable, que realmente han sido gente con una preparación y con capacidad de dirigir. Guarus, por ejemplo. Pero algunos no. Digo, me parece muy interesante que abiertamente los nombres, o sea, ¿qué tienen que guardar tanto? O sea, adelante, si él es, ¿quién le va a decir que no está preparado o que no puede aportar algo a Claudio Herrera, por ejemplo? Pues nadie, absolutamente. Nadie. Que el que sea alguien muy preparado y muy capaz en su área tampoco garantiza que sea el mejor para dirigir. Claro. Para organizar, para coordinar una oficina. Pero para eso pueden tener su arte. Se puede apoyar. Lo que sí es que el puro nombre de un personaje, de alguien con todo ese prestigio, prestigia a la institución, prestigia al municipio, al gobierno municipal, y obviamente abre puertas. Creo que es el perfil que más o menos se puede necesitar en las diferentes funciones. Sí, yo creo que ha habido administraciones en donde verdaderamente se da la decisión, o se toman las decisiones de acercar a las personas adecuadas. Yo me acuerdo, por ejemplo, con Marcos Cruz, cuando se nombró a Juan Antonio de la Riva, por ejemplo, en el IMAC. Un personaje que le venía bien chico la dirección, porque él, y su conocimiento y su experiencia y su trotar por el mundo le daban para ser un secretario de cultura en el estado, no el municipio, pero bueno, aceptó colaborar. Yo creo que fueron 2 años, año y medio, 2 años, muy buenos para Durango. Conectó el municipio de la capital de ámbitos cinematográficos de cultura con la Ciudad de México, con la Ciudad de Guadalajara, o sea, tenía una altura de miras, y yo creo que ahora con este nuevo nombramiento regresamos a ese tipo de decisiones, que precisamente eso tiene que ver los cambios son para eso, cambiar las cosas. Es. Hasta la forma de hacerlas. Hasta la forma de anunciarlas. Pero yo me quedo, entre las cosas cuerdas que a veces dice don Jesús Nevares, yo me quedo con aquella discusión que tuvimos, no sé, en plena campaña, en donde él decía, es que los candidatos no hablan de impunidad, de justicia, de derechos humanos y de todo esto. De esas áreas Entonces, a mí me preocupa lo que sucedió el 5 de junio. La ciudadanía le dio patadas al sistema político de 86 años del Partido Revolucionario Institucional, un sistema político en el Estado que ya no funcionaba y que ya no funciona, un sistema político lleno de vicios, de corrupción, ¿sí? El cual la tenemos que reinventar, lo tenemos que rehacer todos, ciudadanía y gobierno, poner nuevas reglas del juego en donde impere la justicia, donde se combata la impunidad, donde se respeten los derechos humanos, ¿sí? En donde se extirpe la corrupción, y eso tiene que ser extraconstitucional, porque las reglas de la Constitución ahí están desde hace mucho tiempo y no se cumplen. Entonces, nosotros tenemos que empujar como ciudadanos y como hacedores de opinión pública a que a partir del 15 de septiembre o 16 de septiembre comencemos a construir un nuevo sistema de gobierno, un sistema político diferente en Durango, ¿sí? Aprovechando el cambio de gobierno que habla precisamente de cambio. Si nosotros, y lo que dice Jesús no está tampoco fuera del contexto, para hacer un
un cambio de sistema político en Durango se requieren nuevos personajes con otra mentalidad. Okay, a mí me gustaría hacer una acotación breve. El sistema político corrupto, desprestigiado, mal visto, etcétera, no existe en sí mismo solo con el PRI. No, por eso estamos hablando... Tiene que estar alrededor, porque el sistema corrupto sin el PAN tampoco existe. No. Sin el PT tampoco existe. No. Se habla del sistema, a ver, ¿no? por eso estamos hablando del sistema. Un sistema. Y un sistema político abarca universidades, empresarios, también. Iglesias y ciudadanos. Sí, ciudadanos. Y ya se llama todo. Por eso decimos, o sea, estas patadas, esta destrucción del sistema político que sucedió el 5 de junio, no lo hemos visto como tal, no lo hemos aquilatado como tal. Estamos hablando de una alternancia, para maldita la cosa le sirve a una sociedad una alternancia, si no se fija nuevas normas de conducta y de interrelación. Claro. La alternancia no es nada. No es nada. De hecho, debería ser natural, debería ser normal. De eso debería ser normal. Nosotros lo que tenemos que exigir es, señores, vamos a aprobar otro sistema político. No es porque queramos hacer un estado entre otro estado. No, cada entidad tiene su sistema político propio. Un ejemplo, en Nuevo León. En Nuevo León desde hace tiempo los municipios más fuertes crean sus propios sistemas políticos entre ciudadanos. San Pedro Garza dice, oiga, aquí somos de los más chipocludos, aquí nuestro sistema de tributario es este, aquí nuestro sistema de seguridad es este, y quien quiera adaptarse, si no, vámonos, se va a otro municipio. Pero aquí nuestro sistema de interrelación... Y hasta la forma de vivir, la vecinal. Entonces, aquí necesitamos nosotros hacerles entender a los que ganaron, es que, oigan, están ante la posibilidad de reinventar un nuevo sistema político en Durango. Necesitamos darnos un sistema político moderno, porque algunos parece que quieren copiar los viejos esquemas. No, o simplemente irse por la inercia. Ya ganamos y vamos a... Lo que pasa es que algunos tienen esa formación, así son ya. Así vienen ya. Yo digo que eso es muy cómodo y no aporta nada al gran esfuerzo que se hizo el pasado 5 de junio por parte de la ciudadanía. Claro, porque es una demanda ciudadana. Mira, en este momento hay hasta quienes andan juntando firmas para que sean funcionarios. O sea, no, sí, y bueno, lo voy a decir. No, y les hablan la señora Socorro Soto Araniz anda juntando firmas para que la nombren directora del ICET. Y a mí me parece, bueno, que es falta de seriedad. No se trata de ser la presidenta de Manzana, no la jefe de Manzana. Se trata de dirigir la cultura de un estado. Y no se hace juntando firmas. No sé quién más andará juntando firmas. No, y muchas veces andan hablando sus amigos. Oye, hasta medio, habla bien de mí. Hasta medio de chantaje, ¿no? Hasta medio de chantaje, ¿no? Sí. Aquí son perfiles, son compromisos, son trayectorias que se deben de valorar para que nos den cuando menos esa garantía de trabajo y de honestidad. Porque, pues, si vamos a integrar los equipos con gentes que traigan para tras de sí una cauda de señalamientos no muy éticos y de comportamientos no muy morales, bueno, pues ¿a dónde nos van a llevar? Esto no lo quiso la ciudadanía ni votó por ellos para esto, y que no se les olvide, el triunfo fue ciudadano, los pusieron a ellos como instrumento, pues, como vehículo, pero que no se olviden, ahí hay un deseo y un objetivo ciudadano. Allá ellos sí le fallan. Coincido ampliamente con esa parte. Uno de los grandes riesgos de que no se hagan las cosas bien es que luego se obligue a los gobiernos a retroceder, a retomar, a replantear decisiones. Caso específico lo que está pasando ahorita a nivel nacional, que por mucho que dijeron no vamos a negociar y no vamos a mover, no vamos a marchar, ahora sí, finalmente se tiene que sentar los representantes del gobierno federal con el grupo más beligerante de los grupos sociales organizados, que es el de la coordinadora, y tomar decisiones tan drásticas como replantear la reforma educativa, que decían, esa ya está, eso ya no se negocia, eso ya es ley, ya está reformado. Finalmente no, siempre sí es negociable, siempre sí es mejorable, le podemos decir. ¿Cómo ven esa parte, esos riesgos que se están dando? Mira, yo creo que el tema de la reforma educativa es un tema que ya lleva 2 años, año y medio, y que ha calado hondo. La reforma educativa ya es un hecho, ya es una realidad, ya se tomaron muchas decisiones al respecto sobre la reforma educativa. No es nada más en el ámbito de lo laboral, o que antes de hacer una
reforma educativa, tenía que pasar esta reforma educativa por lo laboral, que ya siento que ya se hizo, y es donde está el forcejeo en el tema laboral, donde está en el tema de los contenidos. Yo creo que no se ha tocado nada. ¿Qué es lo que están discutiendo? No, pues es que me haces exámenes y no me cambias las preguntas, me cambias esto, me cambias, o sea, cosas verdaderamente superficiales. Por eso están discutiendo. Yo creo que al presidente y al secretario de Gobernación y al secretario de Educación Pública no les toca estar renegociando la reforma educativa, porque la reforma educativa la hacen los legisladores, la hace el Senado de la República, la someten a consideración de los estados una vez que la aprueban. Entonces, echar atrás la reforma educativa, yo siento que es una mentira, es una falacia, porque ya no, es difícil. Estarán discutiendo cosas de forma, de procedimientos pequeños que pueden ir en los reglamentos, en las leyes secundarias, cómo se aplican, cómo se copian, cómo esto, cómo lo otro. Cosas que sí son factibles, por ejemplo, la evaluación. Digo, una evaluación igualita para todos, bueno, no, vamos a hacerles evaluaciones diferenciadas, ok, ahí va. Pero, o sea, ¿cómo te diré? La reforma educativa es otro rollo, ¿sí? Ni siquiera se ha tocado. Dentro de esa reforma educativa, por ejemplo, y que no está en discusión, está la participación de la sociedad, de los padres de familia, en cosas todavía secundarias dentro de las escuelas, como es los comités de participación para mejoramiento de las escuelas. Yo creo que o la cantidad de trapeadores que se compran. Yo creo que y algunos para clavarse yo creo que exacto, bueno, eso puede ser también, sí, pero yo creo que tenemos que trabajar la sociedad porque nos incluya no solamente en eso, sino también en los contenidos, claro, porque al final de cuentas a quienes están formando son nuestros hijos. ¿Y por qué los van a definir los contenidos de la formación? Gente extraña, gente que no sabe. Entonces, yo creo que la reforma educativa, ciertamente en los grandes lineamientos ya está más que definida y no se ha tocado. Yo siento que tenemos que profundizar, así como los maestros están profundizando en que, oiga, es que este papel debe ser amarillo y no blanco. Oiga, es que no me dieron un borrador para el momento de equivocarme, borrar. O sea, cosas son ejemplos, no estoy diciendo que sean textuales, pero en eso se están peleando, ¿sí? Y el fondo es, necesito que me liberen las cuentas que me confiscaron, necesito que saquen a mis presos por defraudadores, o sea, que nada tiene que ver con la reforma educativa. Ese es el fondo. Por eso también las posturas radicales cuando dicen, es que queremos derogación absoluta o nada. Claro, ¿por qué? Porque pues ellos tienen el derecho, y Jesús aquí lo conoce muy bien porque fue un negociador sindical, pues, oye, a mí me dan la universidad, ¿sí?, como patrimonio en la negociación salarial. De ahí partimos, ¿no? Y luego no, pues eso te puedes pedir, que te lo den es otra cosa. No. Entonces, pero ni eso puede pedir un sindicalista. Bueno, ¿qué? Bueno, la coordinadora en este caso está pidiendo cosas así. También la universidad, pues eso es antisindical, es antiordenista. Pero, mira, en la cuestión de esta situación de la reforma educativa, tiene razón, Víctor, es una materia legislativa que violentó el presidente de manera grosera, porque la reforma educativa no partió de los recintos legislativos ni las diputaciones ni las senadurías. Fue un invento que sacaron para ponerlo de corriente de aprobación a las legislaturas. ¿Quién? El Pacto por México. Unos individuos que se abrogaron la representación de los maestros, de los padres de familia y de la nación, cuando no eran más que dirigentes de partidos en crisis. ¿Por qué lo hicieron de esa manera? Porque el presidente de la República ya tenía su modelo, ya tenía su decisión, nunca tuvo modelo, su decisión de reforma educativa. Inventó una figura falaz y le impuso a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores. ¿Cuántas veces se discutió? Ninguna, señoras, fueron aprobados de manera automática. Eso trajo como consecuencia una grave crisis. Y me parece que tiene razones Víctor, en el sentido de que tanto se discuten cosas fundamentales como cosas irrelevantes, precisamente por la precipitación y por la imposición. Pero lo que no existe es una verdadera reforma educativa. ¿Cómo es posible que no sepamos nada de contenidos educativos y sí estemos sabiendo únicamente de cuestiones laborales,
de restricciones laborales, de reducción de derechos y de imposición de formas y métodos para sostener para darles clases a los maestros con unos exámenes que se los sacaron de la manga, ni siquiera son producto de un análisis profundo. ¿Saben quién hizo los exámenes? Los que hicieron los textos con más de 3,000, los textos gratuitos con más de 3,000 errores ortográficos y hasta históricos. ¿Cómo es posible? Pues eso no es cierto. Aquí se va a tener que volver a hacer una reforma profunda a la educación. Y lo que tienen, para afuera, a derogarlo totalmente. Porque fue una imposición de un gobierno que intentó burlarse de la ciudadanía, de los mexicanos, de los maestros. Pero no les cascó, así que aguas. Yo sí discreparía en una buena medida en esa parte, porque siento que fue provechoso que se hubiera hecho de esa manera. El hecho de que el presidente se hubiera aprovechado las circunstancias, su capital político se lo gastó prácticamente en ese pacto por México, y que otros partidos hubieran respaldado esas decisiones y que se hubieran tomado esas, a lo mejor equivocadas, a lo mejor excesivas, a lo mejor mal planteadas, a lo mejor insuficientes. Pero eso nos permite que ahora podamos discutir modificaciones. De otra manera, hoy y durante los próximos 20 años seguiríamos discutiendo propuestas. Entonces, ahorita estamos discutiendo de algo que ya se hizo, que era necesario, era obligado, es necesaria la reforma educativa. Pero qué mejor que discutir cómo ajustarla, cómo hacerla buena. Claro. Que de otra manera seguiremos enfrascados en una discusión. Y que haya diálogo, mano, que haya diálogo. Es fundamental. Qué bueno que eso suceda. Qué bueno, pues claro. Lamentablemente el tiempo se nos va, y me gustaría, salvo que tengan alguna otra precisión sobre estos temas que hemos platicado, si en las conclusiones incluyen algún comentario sobre la noticia con la que amanecemos. De hecho, anoche nos fuimos a dormir con ese tema fuerte de cómo la violencia a nivel internacional en diferentes países llega a costar vidas y grandes cantidades de vidas por cuestiones ideológicas. Fíjate que a mí es impresionante, es impactante, y la manera como fueron muertas esas personas es verdaderamente... 84 el último conteo. Bueno, 84, más de 100 o sea, pero hay varios, con un varios camión graves, alocado, con un individuo esquizofrénico. No me lo imagino. Esta es la peor de las descomposiciones de las pretendidas ideologías, que no llegan a ser más que justificaciones para los dementes. Se justifican, se ponen detrás de así la gente demente. Y bueno, lo lamentable es que lo hacen en función de religiones. Oye, la musulmana, que es una de la más importante religión en el mundo, pero detrás de las obsesiones religiosas siempre habrá escondido individuos perversos. La historia de la humanidad nos ha dicho que las confrontaciones humanas más encarnizadas, más violentas y más sangrientas se dan entre cuestiones religiosas o intereses de poder. Y esa es la historia de la humanidad. A mí me parece que estamos viviendo uno de los momentos de tragedias inenarrables. Es condenable. Para mí está muy gacho esto. Cierto, yo siento que no se justifica en nada. Se puede explicar. Yo creo que lo que a nosotros nos compete es explicar por qué suceden las cosas. ¿Sí? Y yo creo que están sucediendo porque también del lado de Occidente y del mundo desarrollado hay un avasallamiento de los pueblos musulmanes o de los pueblos árabes, ¿sí? En pos de su riqueza natural. Claro. ¿Sí? Entonces, en pos de su riqueza natural y en pos también de un sacrificio terrible histórico, ¿sí? En contra de sus pueblos. Yo creo que sí tenemos que hacer un poquito de equilibrio en el sentido de decir, señores, esto que está sucediendo, este discurso de muerte, este discurso de intolerancia, este discurso de miedo que están introduciendo ciertos grupos extremistas de la derecha árabe, tiene una explicación en la historia moderna. ¿Sí? Occidente se ha dedicado a saquear y a matar los pueblos de hambre de esas regiones.
Y bueno, la única forma de responder, por desgracia, es así, pero yo creo que los medios de comunicación y los sistemas de propaganda occidental pretenden hacer de los musulmanes y de los árabes infiernos y monstruos, cuando en Occidente hay un barbarismo terrible. Nada más para recuperar algo de historia es la decisión de los Bush de invadir Irak y de masacrar Irak, pretexto de las bombas atómicas que tenía Saddam Hussein, que nunca encontraron, y en cambio masacraron a una nación, la desestabilizaron, la llevaron al infierno del hambre. Y ahí se gestaron esos grupos. Y ahorita, a 10, 12 años, 14 años de esa masacre de Irak, el pueblo iraquí sigue sufriendo, y Estados Unidos tranquilamente se retiró una vez que puso sus ductos y los conectó para extraer gas y petróleo de esa nación. Entonces, tenemos que explicarle a la opinión pública por qué suceden las cosas. Esto tiene que ver con eso. ¿Y por qué con Francia? Bueno, porque Francia, si nos vamos a la invasión de Irak, participaron muchísimas naciones, entre ellas la francesa. Entonces, o sea, hay que tener memoria, hay que saber por qué están sucediendo las cosas. Que no nos traten de poner a los árabes, a los musulmanes como viles demonios, cuando en Occidente, carajo, no cantamos mal la ranchera. ¿Sí? Y aguas, Estados Unidos podría ser un blanco también. Hay estados como Detroit en donde la población árabe, la población podemos decir entonces que las ideas radicales extremistas crecen mejor cuando hay desigualdad, cuando hay maltrato hacia la sociedad. Ahí, donde eso se ve en todos los niveles, a nivel internacional, pero también a nivel local. Cuando hay pobreza y hay mucha injusticia. Injusticia y desigualdad, los extremismos brotan más y más fuerte. Y eso lo vemos, ¿sabes cómo? Justo ahora le estamos poniendo muchísima atención al atentado de ayer en Niza. Uh-huh. Pero ayer mismo y antier y en esos días ha habido atentados en África del Norte, ha habido atentados en Asia, ha habido atentados en Medio Oriente y con muchos muertos también, y no les ponemos atención, y son por razones muy similares, y con muchos muertos de los que no nos fijamos tanto como estos que son en un país occidental de gran poder económico. Sí, mira, lo que pasa es que el califato de los ISIS, no sé cómo se llama, los tienen cercadísimo, y ahora están mandando gente a diferentes partes del mundo reclutándolos hasta para por que redes hagan sociales. La guerra del lobo solitario o las células silenciosas. Muchísimas gracias. Gracias, Jesús Navarez Pereda. Gracias, Víctor Hernández Guerrero. A nombre de Jorge Mojica Vargas, soy Mariano Cervantes. Les invito a que estén pendientes de estas discusiones, de estos análisis. Gracias a los seguidores de redes sociales de Víctor, que nos hacen favor. Gracias a quienes nos siguen en Periódico Victoria de Durango a través de nuestras diferentes plataformas de comunicación. Y pues que tengan ustedes un excelente día. Esta fue una producción de Victoria Editores S.A.D.C.B. Para mayor información, visita nuestro sitio web www.periodicovictoria.com.mx o consulta nuestra edición impresa.